Con mucha alegría vamos a recibir a la profesora, investigadora, escritora, doctora en Ciencias Sociales de Universidad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y autora del libro Prendidos al Dial, la radio en Uruguay, de la periferia al centro de la cultura 1922-1940. De hecho, el libro mereció, cuando aún no había sido editado, el Premio Nacional de Literatura, correspondiente al año 2019, entregado por el Ministerio de Educación y Cultura, en la categoría Ensayos sobre Historia, Memorias, Testimonios y Biografías. Pues bien, Prendidos al Dial, Prendidos con Mónica Marona. Buen día, bienvenida, Mónica. Pero buenos días, muy feliz de estar acá contigo. Y yo también. En este programa y con toda la audiencia. Bueno, para un poquito porque la radio, vos bien lo sabés que la estudiaste, te permite hacer cosas que definitivamente otros medios de comunicación no te permiten, ¿verdad? En espacio, en profundidades y también en diálogo horizontal. Venís de un viaje, no quiero entrar en zonas un poco demasiado personales, pero venís de un viaje que hizo que tú coincidieras en Inglaterra, en Londres, creo que voy bien, en los momentos mismos que, bueno, moría la reina, ¿verdad? Y la gente la saludaba. No sé en qué momento realmente estuviste, pero quiero decir, estuviste en un momento histórico, justamente, histórico. Impresionante, impresionante, bueno, por supuesto, totalmente sorpresivo, y verdaderamente... Bueno, relativamente sorpresivo. No lo digo frivolizando nada. Bueno, pero llevaba varios días mal. Pero conviviendo con la naturaleza de que era inminente su muerte solo por la edad que tenía. Por supuesto. Pero uno no imagina que va a estar que justo se va a tocar cuando estás ahí, exacto. Y fue verdaderamente impresionante porque a nosotros nos cuesta mucho, en nuestra conciencia republicana, entender lo que puede significar una monarquía. Sí, claro. Entonces, desde justo nos enteramos, estábamos en un tren regresando a Londres, los Twitter y las redes sociales inmediatamente, y se hizo un silencio, y era oh my God, o sea, era bueno, que por supuesto uno asume con... O sea, que estabas allí en el momento que se anuncia que murió. Exactamente, estaba en ese momento en Londres, y estuvimos, digamos, en la proclamación del rey Carlos III, no en después los otros actos que fueron 10 días más tarde, ¿verdad? Pero sí esos primeros días. Y la verdad que impresiona mucho todo lo que significa una cultura que es política, que es tan distinta a la nuestra, ¿no? Entonces ahí hay un profundo, bueno, digamos, mirar cómo la gente iba con flores, cómo llevaban en las flores cartitas, ¿no? Que algunas yo me ingeniaba para poder leer, y había como un agradecimiento, un reconocimiento, y había todas clases sociales, ¿no? O sea, tratando de llegar, claro, al palacio a entregar las flores, ¿verdad? Y eso fue durante esos días, supongo que luego habrá seguido. Pero sí, un momento histórico, en un momento además donde acababa de asumir la primera ministra un par de días justo, antes. Le dio justo para... Exactamente, que tuvo que trasladarse, ya no estaba en ese momento, ¿no? En Londres, sí, exacto. Y bueno, y todos los rumores, las cuestiones. A mí en Londres me resultó muy ¿Conocías Londres? Interesante. No conocía Londres, la primera vez que voy a Londres. Yo aún no conozco, pero me sorprende, sí. No sé por qué pensaba que vos sí conocías. Sí, no había estado en Londres, verdaderamente es una ciudad y una cultura bien. Lorena, bien tu exalumna y mi esposa, sí. Ella fue una o dos veces, ahora no recuerdo bien, y ella volvió como muy ilusionada, hace mucho tiempo, muy ilusionada con esa ciudad. Sí, es una ciudad realmente, bueno, de las más importantes, ¿no? de Europa, pero... lo otro que me resultó muy impactante fue la visita a la BBC, ¿no? La BBC está cumpliendo 100 años también. Estamos como Uruguay, o sea, nosotros cumplimos el 6 de noviembre, ellos a fines de noviembre, o sea, estamos ahí parejos. Y eso a mí siempre me resulta... Nosotros unos días antes. Nosotros se toma Uruguay, ¿verdad? Uruguay se toma generalmente como fecha el 6 de noviembre, que son el comienzo de las transmisiones regulares, ¿no? ¿Pero estás hablando del Sodre o estás hablando de la transmisión de la radio? De la radio, bien. De la radio Paraísaba, el 6 de noviembre de 1922. Y 20 y poco de noviembre
la BBC. O sea que ellos están también cumpliendo Pero 100 años. pero hubo radio antes en Uruguay que... ¿Cómo? Hubo radio... No, claro, lo que pasa es que ellos, la BBC... La BBC. Pero la radio ya existía ya, ¿o no? A ver, la radio estaba en los comienzos en todo el mundo. Sí. Y en la BBC, que en ese momento era diferente, todavía no era la BBC actual, que es una corporación, sino que era una compañía privada en el año 22, y empiezan las transmisiones regulares. O sea, a ver, lo que a nosotros nos sorprende es que Uruguay está a la par que el resto del mundo. Es que justamente claro. Le estoy buscando la vuelta porque no lo quiero aceptar. Exacto, entonces nuestra humilde Radio Paradisábal, con su antenita ahí en el centro de la ciudad, frente, cerquita ahí donde está ahora el auditorio Adela Reta, bueno, fue la primera radio en transmitir regularmente. Había ensayos previos, claro, como también los había en el resto del mundo, en Londres, en todo el mundo, ¿verdad? En Argentina, en Brasil, en todos lados. Pero lo que se toma como fecha es el comienzo de las transmisiones regulares, o sea que todos los días tú transmitas, no los ensayos. Los ensayos son muy previos. Claro. Entonces, la BBC tiene un proceso muy interesante y ellos están cumpliendo también entonces su primer centenario con una radio que es un modelo muy diferente al modelo que tenemos en Uruguay. Y naturalmente uno cuando dice somos contemporáneos, la Radio Paradisábal y la BBC, bueno, la Radio Paradisábal desapareció, la BBC es una institución mundial, ¿no? Porque trasciende De hecho, la cobertura, ya que estábamos en el tema del fallecimiento de la reina, la cobertura fue impresionante de la BBC. Trasciende incluso reyes y reinas. Reyes y eso reinas, que estamos hablando de una reina que duró bastante. Totalmente, ¿no? Y se mantiene con una autonomía, claro, ¿no? Es decir, ellos reciben un dinero que se cobra de los impuestos a los aparatos receptores, ¿no? O sea, el modelo es muy distinto. Pero mantienen cierta autonomía y ellos no se... digamos, mantiene su política, su conducta, con las vicisitudes que tiene el Pero eso le da al público, me imagino, enormes garantías. Acerca de... Exacto. De hecho, por ejemplo, la transmisión estaba ensayada. O sea, no solamente la gente que trabajaba en la BBC decía, ensayamos varios tiempos atrás. Bueno, la reina además estaba ya en un grado de enfermedad que era inminente, que podía ocurrir. Y habían ensayado, claro, cómo pararse, qué decir, y comentaba alguien, decía, bueno, cuando vimos que los conductores iban a buscar la corbatita negra, ya supimos que la reina había muerto, ¿no? Me permito, ahora vamos a ingresar de lleno a algunos de los contenidos, porque no todos. Algunos de los contenidos del guial de tu libro. Sí. Pero hay algo que dijiste al pasar a propósito de la muerte de la reina y lo que provocó que en un ámbito también académico del que estoy participando en el CLAE, bueno, vos sos también claro, exalumna del CLAE, ¿no? Sí, cómo no. Y yo estoy ahora haciendo una diplomatura en comunicación política y reconociéndome republicano de punta a punta y más, yo pensé un poco en lo que ocurrió y esta idea de que pasó algo que inevitablemente se sabía que iba a pasar y entonces se despliega una serie de prácticas, conductas, acciones que ya estaban pensadas, a mí me vino como la necesidad de destacarlo, yo no sé si con regocijo, eso sería exagerado, pero sí con cierto nivel de beneplácito, en un mundo y en una lógica donde da la sensación que la inseguridad de no saber qué va a pasar mañana nos gana en cada una de nuestras conductas. ¿Se entiende? Sí, que cada tanto haya una señal de la civilización, de una parte de la civilización, en particular de la occidental, con la importancia que tiene la Gran Bretaña para nuestra civilización, que es inocultable, innegable, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Te lo diría a vos, en tu condición además de mujer de la historia, así, que yo creo que hay veces que necesitamos ciertos enclaves, saber que cuando pasa esto, se hace esto. Claro. Y no siempre y en todo, porque además me considero un progresista, un liberal de izquierda, por lo tanto no me abrazo ni por asomo que todo tiempo pasado fue mejor, más bien
creo exactamente lo contrario, Ujú. pero creo que hay veces que necesitamos los seres transitar por ciertos grados de... estoy diciendo un poco de entreverado de más porque lo estoy elaborando en el momento, como ciertos grados de certidumbre ante Ujú. determinadas cosas. Nada más, una Sí, reflexión. es probable. Es como difícil. A mí la sensación que me daba en ese momento es lo difícil que es entender una lógica y una cultura completamente diferente, ¿no? Es decir, ese respeto a la monarquía, más allá de que hay mucha gente que digamos No, que ya claro. no lo vive de esa manera, eso está tan alejado. Por otro lado, es cierto que los protocolos que se desatan ante cada figura de la monarquía están muy establecidos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Ujú. Por eso las claves, ¿no? En este caso, el puente se ha roto, ¿no? O sea que cada persona digamos de la Casa Real tiene su propio protocolo e inmediatamente se cumple a rajatabla, ¿verdad? Es decir, qué es lo que cada uno sabe lo que tiene que hacer en ese momento y lo que hacer. Después, por otro lado, la ritualidad. A mí me impresionó mucho la ritualidad, todos los sistemas políticos tienen un grado de ritualidad que está bien, que Ujú. tiene su... Digo, cuando uno mira en el sistema nuestro, bueno, la ritualidad de la investidura con la banda presidencial, la ritualidad... Es decir, cada Sí. uno tiene su símbolo, y está bien porque genera como, bueno, la señal de que hay un cambio, una investidura. Claro, en el caso, por ejemplo, de todo lo que es la tradición allí, ¿no? Donde todo es, digamos, los movimientos, las vestiduras, los caballos, ¿no? Es decir, todo eso que se impone, claro, a uno le sorprende, o los ritos, ¿no? Es decir, cada uno cuando sale a la ventana, cuando Claro. indican que ya fue proclamado, y entonces el grito, ¿no? Que hacen y que la gente responde desde afuera. Entonces hay todo un mecanismo que es como muy ya muy conocido, muy previsible, ¿no? Ujú. Dentro de lo que tú señalas. Y después, bueno, todas las conjeturas acerca del nuevo monarca, de la esposa del nuevo monarca, tan yo qué sé, polémica, en fin, Sí. todo lo que reviste. Hay como toda una parte que es bien interesante, que genera cierto grado de avidez en las revistas, en las cosas Sí, más sí, sí, sí. amarillas, todo eso que Bueno, está... alguna vez he mm, escuchado, yo mm, no sé, y prometo mm. que es lo último antes Sí, de entrar no, al no, está libro, bien, está bien. que desde nuestras perspectivas, Claro, donde nunca los pesos mm, alcanzan para nada, y además claro, la república, por definición, es una opción mm, austera, claro. ¿verdad? Por lo Sí, menos así sí, lo sí, entiendo sí, yo, claro, porque totalmente. justamente es Sí, sí, desde sí, la perspectiva de la horizontalidad, totalmente. ¿no es cierto? Mm, Y entonces, bueno, escuchamos a cada mm, rato, mm, el Vaticano siempre es muy aludido, pero claro. en este caso escuchamos a cada rato eh, todo lo que implica en dinero, todo lo que se gasta en dinero, claro. pero también es cierto que he escuchado que ese mm, también es un producto muy vendido, claro, que genera un que genera a retorno, su vez. sí, Entonces, que habría que hacer sí, cuentas a ver de qué... ¿no? totalmente. Y lo mismo pienso Sí, es en un el Vaticano, producto. más allá de que tampoco yo he cuestionado mucho, nunca me ha gustado mucho esa crítica de decir, Mm, cuánto oro acá y sí, cuánta pobreza en el mundo, porque yo detesto las falsas contradicciones. sí, obvio, son muy simples Eso además, claro, claro, entonces que vendemos el Vaticano claro, y que y no, hay menos pobre en el mundo, y no va a desaparece la ocurrir, pobreza, es un error. Pero además de que el argumento creo que es frágil, claro, hay que preguntarse cuánto dinero ingresa al Vaticano por ser el Vaticano como es el Vaticano, ¿no? exactamente, totalmente, Entonces hay totalmente. que ver Y en si este no termina caso, siendo la y en este- razón de ser, ¿no? exacto, y en este caso yo creo que algo de eso también hay. Y la otra cosa que a mí me resulta siempre, que no fue este caso, porque acá había como un respeto muy profundo, pero el humor inglés también, ¿no? Es decir, esa capacidad bueno, de reírse de sí mismos, y bueno, y de la reina, o sea, ahí no se salva a nadie, ¿no? Por ejemplo, hacía un tiempo había estado en cartelera una obra humorística muy importante que era Carlos III, o sea, ya se veían venir que incluso ya presumían que se iba a poner ese título, Carlos III,
Y bueno, y tienen esa capacidad que lo hemos visto nosotros constantemente en el teatro, en el cine, ¿no? Esa capacidad que es brutal, que en otro país quizás produce una desestabilización, y en ese caso son cosas brutales, ¿no? En fin, es un contexto bien interesante, ¿no? Naturalmente hay muchos medios de comunicación, hay cada vez más plataformas. Los medios se entran como a prestar cosas unos a los otros. Nosotros mismos estamos en radio saliendo por televisión. Claro. Es decir, una imagen, ¿no? La Totalmente, gente claro. te está viendo, que tenés una charina linda, etcétera. Y cuando yo aludí a tu pelo, seguramente alguien se fijó, ¿verdad? Quiere decir, ya empezamos, yo mismo miro metiendo a ver la cámara cada tanto para no dejar a la gente de la transmisión de YouTube fuera. Estamos con vasos comunicantes muy... y en permanente cambio, ¿no es cierto? Totalmente. No obstante ello, a mí siempre me ha gustado creer, creo que con buen asidero, más estás tú aquí, que la radio para nosotros aquí en Uruguay adquiere una dimensión histórica de 100 años de muy subrayada importancia, ¿no? Muchísima. A mí me parece el medio más transparente, más diáfano, ¿no? En el sentido de que permite que todo el mundo pueda conectarse, ¿no? Todo el mundo puede conectarse. Todo el mundo puede participar de la radio. O sea, no es... A ver, los diarios y las revistas aluden al mundo escrito, ¿no? O sea, hay que tener una cierta capacidad para que el público pueda escribir hasta una carta a los lectores. O sea, no es que cualquiera vaya a escribir una carta a los lectores, ¿no? Claro. En cambio, una llamada telefónica, una visita a la radio, como es comunicación oral, permite una fluidez, permite una universalidad en cuanto a su uso. Pero además, a mí me parece que hay dos niveles más que lo hacen muy peculiar. Primero que quedó muy atada a la cultura, a todas las expresiones culturales. O sea, no hay nada que haya quedado ajeno a la radio. Si vos pensás, la política, el fútbol, el carnaval, el tango, el jazz, yo qué sé. El humor, ¿verdad? El humor, pensando en... Y un larguísimo etcétera, ¿no? O sea, las informaciones. O sea, la radio es información y es entretenimiento. Es tiempo, ¿no? O sea, el tiempo, así como uno mira un periódico y dice es espacio, ¿no? Es la noticia en un espacio. En el caso de la radio es el tiempo, es lo que remite además al mundo de la escucha, y el mundo de la escucha a ti te transporta a una dimensión afectiva, sentimientos. Tú reconoces la voz. Es decir, tú movés, bueno, quizás los jóvenes hoy no sepan lo que es mover el dial, ¿no? Pero si tú antiguamente te movías en el dial y ibas sintonizando, por la voz sabías en qué radio estabas. Sí, claro. ¿no? Sí. Eso nosotros creo que lo sabemos muy bien, ¿no? Formamos parte de la generación, además que, bueno... A mí se me escapa cada tanto decir, claro. No, a mí me gusta la 14. Exacto. Yo creo que Cotelo sigue en la 14. Claro. No, tenemos el CX. El CX, claro, la 14 y la 18. Y hoy la gente, los jóvenes, CX, no resulta nada. Y el CX, además, ya hay que verlo, fue un cambio muy importante, porque ¿qué pasa con la radio cuando nace? La radio usa ondas que están en la atmósfera, ¿no? O sea, se transporta la voz, en lugar de transportarse por un cable, se transporta por ondas, ¿no? Eso es algo que parecía mágico. Imagínate en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, pensar que sin utilizar cables vos estabas transmitiendo el sonido a distancia, tenía hasta algo mágico y hasta algo religioso, tenía una cuestión ahí muy, muy fuerte. Después las innovaciones quedaron un poquito frenadas con la Primera Guerra Mundial. Después quedó con aquello de que, ¿y qué hacemos con esto? ¿No? ¿Quién va a querer tener una radio en su casa? ¿No? Claro. Es decir, ¿qué hacemos? Bueno, ahí empiezan una cosa que me parece muy importante, y es que primero estuvo el dispositivo técnico pronto, ¿no? La capacidad de transmitir y de recibir, y después qué hacer con ello. Entonces ahí uno ve del dispositivo al medio de comunicación. O sea, primero tengo la capacidad de transmitir algo, que puede ser una canción, que puede ser un saludo, lo que sea, y después qué hacer con ello, porque no vas a estar todo el tiempo las mismas cosas. O sea, hay que generar programas, contenidos que atrapen la atención, que el público
quiera tener una radio en su casa, porque vos no obligás a nadie a tener una radio. Y a propósito de tener una radio en tu casa, en tu libro queda claro que de arranque no fue un buen negocio en el sentido de vender aparatos de radio. No era negocio, no era negocio. Muchos, es decir, la propia Radio Paradisábal, que fue la primera que desapareció enseguida de una manera un poco extraña, el dueño era un comerciante, él tenía un negocio gigantesco, una talabartería, ¿no? Un negocio que aparentemente, porque no era una casa de electricidad, era una talabartería enorme, que ocupaba casi una manzana, que era un próspero comerciante, que, recibe con beneplácito la idea de instalar una antena en agosto del 22, le trae la antena, invierte, un capital que nunca va a tener retorno, porque él, además a los pocos años él se desprende de eso. Pero es un apasionado, le gustó. Y esta primera época está como muy tejida de apasionados, ¿no? Y ahí incluyo también a los radioaficionados, o sea, aquellas personas que instalaban su aparato para comunicarse con otros, que también tiene su auge en este momento. Entonces, es como que la novedad precedió al uso. Entonces, después viene, ¿y ahora qué transmitimos? Ahora, para elegir qué transmitir, hay que atarse a lo que ya está en la cultura. Vos no inventás nada, vos tenés que decir, o sea, tú transmitís fútbol porque el fútbol es importante en la cultura, no es a la inversa, no es que el fútbol porque lo paso en radio, no, es exactamente al revés. Entonces, ¿cómo los atraigo? ¿Cómo atraigo público? ¿No? Entonces se van tejiendo los horarios, ¿no? Es decir, ¿cuál es el horario central de la radio? El horario central era la noche. Sí, porque la gente cenaban juntos, ¿no? Estamos hablando de la era de un solo aparato en el hogar, salía caro, había que comprarlo a plazos. Estamos en ¿cuánto tiempo después de ese arranque? Yo te diría que estamos hablando de unos primeros 10 años lentos y después un empuje inusitado, ¿no? Enorme. Pero enorme. Al pasar dijiste algo que yo cuando leí el libro me lo anoté para conversar con vos, y tiene que ver con que era presumible suponer que en la medida que uno iba a tener un instrumento, más de un instrumento, el aparato me refiero norteamericano, ¿no es verdad? Sí. Que entonces pudiera lo foráneo, lo ajeno, lo lejano, ser transformarse como en el centro o en el paradigma a seguir. Y sin embargo, por lo menos hasta la Segunda Guerra, vos ahí también establecés también otro cruce de camino, ya vamos a ir a él. Sin embargo, la radio se transforma en el centro de la cultura desde una mirada de cultura nacional, ¿no? Totalmente. ¿Cómo es eso? Ayúdanos a entenderlo. Claro, porque no era necesariamente así que tenían que pasar las cosas, ¿verdad? No, claro, porque uno tiene como la sensación de que todo viene ya hecho, que las recetas están prontas, ¿no? Yo siempre lo comparo como cuando nació el correo electrónico o internet, ¿no? Tenías un correo electrónico, no tenías que mandarle porque no tenías todavía popularizado, en fin, era incluso técnicamente diferente a lo que soy. Pero internet, por ejemplo, ¿y qué imaginamos que iba a tener esa red el impacto que tiene hoy? ¿Quién iba a imaginar que el teléfono móvil iba a tener el impacto? Yo recuerdo hace unos cuantos años cuando me dijeron que todo iba a hacerse por el teléfono, las cuentas bancarias, la fotografía, los videos. Yo dije, no creo, ¿no? Esas cosas que uno no puede hacer, que es predecir el futuro. Claro. No puede predecir el futuro. Y uno mira ahora y dice realmente, ¿cuál es el objeto que uno atesora y dice, si pierdo esto? Bueno, el teléfono, ¿no? O sea, el móvil, ¿no? Bueno, con la radio creo que tenemos un proceso lo mismo. Al principio no tenés claro qué hacer, después se va desarrollando. Y lo interesante es que es el consumo, es el propio público, es la relación entre la técnica y la sociedad y la cultura. Entonces uno dice, la radio en todo el mundo, sí, pero la radio uruguaya tiene rasgos particulares que no tienen otras radios. La radio montevideana no cumple el mismo rol que la radio en Paysandú, en Cerro Largo, en Tacuarembó. Cumplen roles distintos. Con información que las familias necesitaban, ¿no? Exactamente. Entonces, la inmediatez, la forma en que se vincula, la capacidad que tenía, por ejemplo, de que, si alguien tocaba la guitarra, pasaba por la radio y tocaba la guitarra. Si alguien recitaba, o sea, hay todo un aprendizaje, primero espontáneo,
pero que da cuenta de la apertura hacia la cultura, ¿no? Hacia lo que ya está. Después la radio va generando su propio formato y devuelve transformado. Ajá. A ver, vamos a tomar un ejemplo sencillo, ¿no? Quiero decir que a mí me resulta siempre muy, muy claro. En 1930 se transmite un partido de fútbol, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al relato de fútbol. Sí, claro. Se transmite el Mundial de Fútbol. Ya eso es un hecho histórico, ¿no? Que haya un Mundial, que sea en Montevideo, que sea en Uruguay, que el SODRE, que era la institución oficial pública creada un año antes, lo transmita. El SODRE transmite fútbol, eso es muy importante. Ahora bien, ¿y quién relataba fútbol? Si el fútbol es para ver, Claro. ¿cómo yo le digo a alguien que está en otro lugar que la pelota va por acá, va por allá, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el formato? Primero, los relatores son los mismos que instalaban los locutores, le piden a Ignacio Domínguez Riera, que era una figura que ya estaba en la radio, que además era periodista. Él dice, bueno, sí, pero claro, cuando le toca transmitir la final, dice, no puedo con la emoción, le pide ayuda a Emilio Lena, que era un técnico y un gerente de General Electric, y ahí va y da una mano. Pero ¿qué pasa? No se sabía ni cómo relatar, ni cómo decirle a la gente, que además no conocía el Estadio Centenario, ¿qué le decís? ¿Por la derecha, por la izquierda? Claro. ¿No? Vos hoy tenés la referencia de las tribunas, pero en Sí, aquel momento no lo tenías. A tal punto que aludiendo a otras canchas, claro, exacto, los relatores dicen en lo que sería la tribuna olímpica. Exactamente. Y ya se nos arma enseguida el puzzle, ¿no? Bueno, pero eso no estaba. Claro, eso no estaba. Entonces, ¿cómo transmitir eso? Bueno, ahí aparecen, como en todo el mundo, las hojitas cuadriculadas, y decía, entonces la gente escuchaba el relato mirando la hojita y decía, fulanito del 1 se la pasa a menganito en el 8, una cosa muy, muy precaria. Entonces uno dice, bueno, eso era 1930. Una especie de batalla naval, ¿no es cierto? Exacto, quedaba más o menos así. Eso en 1930, está bien. Ahora, ¿qué pasa 15 años después, 10 años después, ¿no? ¿Qué pasa después? Pasa que al revés. Claro. El relator se profesionaliza, ¿no? Y el relato es casi tan importante como el partido de fútbol. Sí. Entonces, definitivamente. Inmediatamente pensamos en Solé. Claro. ¿No? Carlos Solé. O sea, la palabra, la forma. Entonces, cuando aparece la posibilidad de la radio portátil, en los años 50, la gente va con la radio a ver el partido. Uh-huh. Bueno, esa es la gran transformación. Uh-huh. Y eso es lo extraordinario, porque uno tiene que dudar de que las cosas vengan prontas, vengan todas hechas. Claro. Y entonces vino Estados Unidos que trajo la tecnología y nos dijo qué hacer. Y no fue así. Se fue tejiendo. Y algunos géneros adquirieron más pesos que otros. Por ejemplo, la política, la información. ¿Pero por qué? Porque la política y la información ya eran importantes, ¿no? No lo inventa la radio. Y encontraron en esa plataforma, en esa herramienta, exacto, un buen lugar para expresarlo, para seguirlo y para tener algo que no podían dar los diarios, que era la inmediatez. O sea, tú tenés una noticia congelada en un diario y tenés que esperar el otro día para saber qué pasó. Uh-huh. En cambio, en la radio tú inmediatamente cambiás la información y decís, bueno, tal suceso terminó de esta manera. Nos acaban de informar, ¿no? Esta instantaneidad que logra la radio. Pero eso fue todo, digamos, ir encontrando la modalidad, ir buscando. Porque, por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que dan información en la radio? Los periodistas. Entonces leen. ¿verdad? Pero después entienden que no es solo leer, que también se puede comentar, que también se pueden agregar, y empiezan a aparecer como otro tipo de programas, ya más que mezclaban géneros, que ponían y daban cierto, le daban un cierto tono. El teatro en radio. ¿Quiénes son los primeros? O sea, el teatro y la música, ¿no? Teatro y la música. Pensemos en el ejemplo también más cabal del teatro. En el teatro es maravilloso lo que ocurre, porque los actores son inmediatamente convocados a la radio para poder hacer. Primero, transmitir desde el teatro. Pero transmitir una obra que estás viendo en radio es como un poquito complicado para el que está en su casa escuchando, ¿no? Porque no está viendo, no ve la escenografía, no ve por dónde se mueve el personaje. En cambio, el teatro para radio es un cambio fundamental. Y el teatro para radio aparece a partir de las compañías de teatro que se empiezan, digamos, a transformar, van a hacer
primero hacen obras unitarias, ¿no? Entonces leen. Y es bien interesante porque las primeras imágenes de los que van a la radio van vestidos y maquillados como si fueran al teatro. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque lo que el actor se incorpora en el personaje, como cuando nosotros vemos una murga. No es lo mismo cuando vemos al murguista vestido cotidianamente que cuando lo vemos vestido como murguista. A mí me encanta verlo como murguista, Sí, no me gusta entiendo. verlo. O sea, me parece que ya es parte, digamos, del personaje Sí. que asume. Pero bueno, en la Pero radio- sería hoy día, sí, un poco absurdo hacer una entrevista al Pitufo Lombardo exacto, y que te llegue, que ¿no? llegue Con la así. cara pintada, ¿no? Exacto, sería ridículo, claro. Pero digamos, pero en ese momento Claro. la figura teatral se maquillaba, se vestía. Entonces uno dice, bueno, eso tiene que ver con qué viene, con la lógica del teatro. Pero en cambio, la radio empieza a transformar esa lógica y empieza a crearse el radioteatro, o sea, obras que son exclusivas para radio. El radioteatro, situarnos en la línea del Sí, tiempo. bueno, el radioteatro, las primeras obras, o sea, el radioteatro tenemos el teatro por radio ya pensado para radio, ¿no? Ujú. Y después tenemos lo que fue el gran, digamos, el gran plato fuerte de la radio, que fue la ficción seriada. O sea, yo te doy un capítulo por día Claro. y te engancho. Claro. Mañana tenés que seguir, el radioteatro, ¿no? Ese es el radioteatro clásico, que generalmente duraba 20, 21 días, ¿no? Y vos tenías que mantener en vilo eso. Entonces, los primeros aparecen unas obras argentinas en el año 35, que son unas aventuras de detectives. No son el romance, el amor, no. Mirá. Son detectives, que son las aventuras de Carlos Norton, escritas y transmitidas en Argentina. Más había hasta un cómic también. Bueno. Entonces era un detective que le pasaban cosas y tenía que descubrir ciertos, quién había robado, quién había matado, etcétera. Y ese suspenso se mantenía durante mucho tiempo. Ese formato estuvo con mucho éxito a partir del año 35. Después ya viene el teatro, porque no hay uno solo formato, después viene el radioteatro ya más vinculado a lo campero, al mundo rural, ¿no? Brochazos camperos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí dan obras más de ese estilo criollista, ¿no? Que forma parte la gauchesca, la criollista, ¿no? Hay toda una cosa que estaba en boga en la literatura y por lo tanto también en la radio. Y después viene, digamos, ya sobre finales de la década del 30, 38, 39, empieza el clásico melodrama, ¿no? El melodrama que conocemos más, que destronó a todos los demás. O sea, el melodrama que llegó a estar, en los años 40 tiene un éxito, 40, 50, un éxito inusitado. O sea, compañías teatrales que a partir del libreto, pues ya aparecen los libretistas, Claro, el libretista profesional, ¿no? Entonces, el libretista profesional, estoy pensando en un Raúl Barbero, por ejemplo. Claro, nada menos. Que era, él siempre decía, si yo hubiera conservado todos los libretos que escribía, tenía un montón, una habitación llena, porque claro, se hacían libretos como podían, que no estaban asociados a las radios, estaban asociados a las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad eran las productoras. Entonces contrataban a un libretista y ese libretista era el que después vendían. Decían, bueno, tengo este radioteatro. Claro, pues le asociaban a un producto además en general, ¿no? Exactamente. Productos domésticos, productos para la mujer, ¿no? O sea, ¿no? Para hacer la yerba cisne, por ejemplo, que era tan clásica. Bueno, entonces, el libretista, ¿qué es lo que hace? Mantiene el suspenso durante generalmente 20, 21 días, era el estándar, a veces lo alargaban, si tenía mucho éxito lo alargaban, porque los libretistas ahí jugaban un poquito con tomarle la temperatura al público, claro. ¿No? Con olfato, a partir de las cartas, a partir de los comentarios, en fin. Pero en general ese era el formato. Y solían tener, por ejemplo, porque claro, el melodrama clásico, ¿qué es el melodrama clásico? Es la historia de amor, ¿no? Con personajes más o menos estandarizados, ¿no? Yo qué sé, el rico y la pobre o viceversa, las vicisitudes, que el rechazo, claro, el abandono, un amor que ofrece dificultades, ¿no? Atravesado por muchas dificultades. Exacto, y con nudos, y con problemas, y con el bien y el mal. ¿Cómo tenía que terminar? Tenía que terminar bien,
¿no? Yo encontré unas cartas que me parecieron magníficas de algún radioteatro que terminaba mal y la gente protestaba. Indignada y tenían que cambiarle el final de vuelta, hacer una segunda parte, algo para que, ¿no? Porque tenía que terminar bien. Entonces, el terminar bien podía terminar generalmente en un casamiento. ¿Y el casamiento qué se hacía? En un teatro. En un teatro físicamente hablando, ¿no? Sí, entonces la gente además participaba, porque a mí me gusta cuando ahora pensamos que nos están viendo por una cámara web. Pero en los años 20 y en los años 30 la gente iba a ver a las personas. Bueno, por eso estaban las famosas fonoplateas. Por eso las fonoplateas, ¿no? Las fonoplateas nacen por eso, porque el público quiere estar y de alguna manera es partícipe, ¿no? Y entonces, al ser partícipe, y eso se sigue dando, se sigue estableciendo y sigue habiendo, hay un revival de fonoplateas, ¿no? Claro, los estudios que lo permiten, porque hay algunos que ya no tienen ni esa capacidad. Tengo ganas, bueno, cada una de estas cosas que decís, porque además estaba pensando, ¿no? Gracias a tu libro, porque nunca había pensado en el 30, desde la perspectiva del relato del partido, y cómo en solo 20 años, del 30 al 50, probablemente ya se había establecido antes, cambió inmensamente el paradigma a tal punto que, bueno, ahora mucha gente ya ha muerto, pero por cuestiones de la biología, no había, excepto los futbolistas, un puñadito de dirigentes y algún que otro, entre comillas, desubicado hincha, no hubo un solo testigo de Maracaná, del maracanazo. Claro. Y el Uruguay entero habla y seguirá hablando de ese partido en base a los relatos. No, bueno, el de Solé, el más emblemático, pero también estaba de Feo, ¿verdad? Claro, que creo que era en Zagreb, me parece, y Cheto Perichari, me suena. Como no, creo que Cheto fueron Perichari. Los 3 relatores. Sí. Y mi padre, que nació en el 44, por lo tanto tenía 6 años, él siempre me dijo que recordó como el Club Pablo Pérez, que estaba a media cuadra de su casa, sacó como un parlante conectado con la radio y todo el mundo escuchaba la radio, el relato, o sea que se, entre comillas, vio el partido gracias a la radio. Exacto. Y a nadie se le ocurría decir, ¿cómo alguien puede relatar algo que nació para ser visto? Exacto. Ya estaba absolutamente incorporado, al punto tal que el partido fue visto por un puñado y en realidad fue vivido por los 3 millones de uruguayos a través de la radio. A través de la radio. Pero en 20 años. Claro, totalmente, sí. El paradigma es brutal como cambió. Es enorme y la emoción que despierta, ¿no? Porque escuchar el fragmento de cómo relata, cómo se emociona, genera una empatía con el que está escuchando y que trasciende o sea, uno vuelve a escuchar esa grabación y vuelve a sentir que eso es lo que tiene, que eso es lo que genera la radio, porque yo digo, no fue ni lo primero ni lo único, pero es un momento importante donde la radio estuvo presente y fue la forma en que se escuchó, ¿no? Entonces, y que convocó además, ¿no? Y que puso a la gente en la calle, ¿no? Entonces, esa fuerza que tiene, porque claro, ahí es el relato en su apogeo, y ya es un relator que transmite con emoción. Claro, sin ni hablar, y bueno, en particular los relatores uruguayos. Claro, que son muy... que ahí muy había, apreciados, ¿no? Sí. En Argentina en particular, sí, ¿verdad? Hay una polémica en los años 30 que me resultó muy divertida, es una anécdota nomás, pero me resultó muy divertida, que le preguntaban al público, ¿a usted qué le gusta más, el relato argentino o el uruguayo? Porque el uruguayo es más... En los 30 ya. En los 30, sí. Porque el uruguayo es más apasionado y menos técnico, el argentino es un poquito más técnico, una cosa así, ¿no? La gente opinaba y decía. Y a mí me resultaba muy divertido porque, bueno, uno dice, bueno, ya se estaba como empezando a instalar una cierta forma de hacer radioteatro, de transmitir las noticias, de hacer el comentario futbolístico. Pero con un sello propio, digamos. Sello propio. Para terminar, aunque esto nos daría para largo y tendido, lo que ni vos estás dispuesta a descartar, ni yo tampoco. Por supuesto, con mucho gusto. Hay un asunto que me parece clave para entender algunas cosas y tiene que ver con, en el marco de la Segunda Guerra, y a propósito de las grandes nombres de las radios, Carve y El Espectador y sus hermanas menores y todo aquello, se produce una fuerte influencia de Estados Unidos como, digamos,
según lo que entendí de tu libro, generando con la ayuda de estas radios un discurso político, ideológico, que fuera, digamos, frenador de cualquier seducción nazi-fascista. Totalmente. Que se estaba combatiendo a nivel de la Guerra Mundial. Sí, ¿no? a ver, los documentos son clarísimos, ¿no? Es decir, los investigadores que han ido a Estados Unidos, que han investigado en los archivos, han encontrado, es decir, hay una oficina, ¿no? En el Estado, que es la oficina que dirigía Rockefeller, digamos, y que genera una política de decir, bueno, cómo crear una opinión pública favorable a los aliados y después a Estados Unidos, porque después, aunque esa oficina no está más, pero en la Guerra Fría, eso queda. Bueno, te me adelantaste a lo que inexorablemente venía. Exacto, y es así. Porque en realidad, bueno, vos sos mujer de la historia, entonces ahí, pero hubo un momento en que, por decirlo así, el mundo, yo no sé, lo tiro como hipótesis, no vacilaba en saber o entender que los nazis habían sido derrotados por los rusos, ¿verdad? Por el Ejército Rojo. Lo que pasa que eso implicaba una disputa ideológica que tuvo que ser después, sin subestimar el rol que seguramente los aliados en general y Estados Unidos en particular, que convengamos, participa en la guerra bastante después, entra al asunto. Y sin embargo después se genera el relato, Hollywood mediante, las radios mediante, y ya al poco rato en la televisión, la idea de que en realidad los defensores, los frenadores de aquí, únicos, era Estados Unidos, y además, de paso cañazo, frenarle al impulso socialista que tenía cierto vientito en la camiseta en ese momento, ¿no? Y lo ves en los memoriales de toda Europa, que hay memoriales a la Segunda Guerra Mundial, y los soviéticos no existían, o sea, no pelearon, no estaban, no. Pero o sea, lo que quiero decir, más allá que esto está atravesado por lógicas ideológicas, económicas, bla, 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 y de las que se puede, de lo que a mí me refiero, podemos hablar 700 veces. Totalmente. Y son las que marcan nuestra cotidiana vida, en el fondo, ¿verdad? Digamos también que esa construcción necesitó de los medios de comunicación y en particular de la radio. Pero fue explícito. Fue un apoyo económico directo, o sea, están ahí se financiaron muchas publicaciones, revistas, libros, programas de radio. Fueron cambiando incluso los estilos, porque ¿qué pasaba? En una primera etapa venía el producto ya hecho desde afuera. Pero ese producto hecho desde Estados Unidos, ¿no? América, las voces de América, o América para Todos, o Américas Unidas, perdón, ¿qué pasaba? No reconocía las diferencias que existen en América Latina, incluso hasta en el habla, ¿no? Entonces, claro, vos escuchar un programa con un español que no es el tuyo generaba más risa o rechazo que otra cosa. Entonces, ahí viene atarse a lo local. Y entonces, bueno, a través de las agencias de publicidad, ¿no? Las agencias de publicidad, tal programa financiado por tal producto norteamericano, o directamente invirtiendo plata en una publicación, en una revista, en una radio, en un programa, etcétera, etcétera. Sin olvidar el contexto también regional, porque, ¿por qué Uruguay adquiere importancia también? Bueno, Uruguay es un enclave que permitía también mirar un poquito Brasil y Argentina, que eran los realmente importantes, ¿no? Y bueno, y con Argentina, porque siempre se habla de las tensiones fuertes de Perón hacia las radios uruguayas, pero las radios uruguayas transmitían con un potente, por ejemplo, Radio Colonia, ¿no? Radio Colonia tiene el transmisor para Argentina, ¿no? O sea, mirando para allá. Claro. Bueno, Radio Carve, o sea, porque pero Carve fue un actor importante en la cruzada libertadora golpista que derrocó a Perón. Exactamente. Con el que seguramente, nunca lo hemos hablado, ni vos ni yo, pero seguramente podemos hacer una lista enorme de cosas que nos diferencian con Perón y con el peronismo. Sí, totalmente. Pero convengamos que era el gobernante legítimo. Claro, totalmente. Y acá durante mucho tiempo se sacó pecho diciendo, nosotros con la radio sacamos el tirano. Totalmente. Es más, hay algunas radios que recibieron placas de agradecimiento después del gobierno que derrocó Perón. O sea, digamos, estamos hablando de una radio que ya tiene injerencia en asuntos de otro país.
país, porque ese es el punto. Claro. Independiente de quién sea Sí, sí, sí. el gobierno, ¿no? Estamos hablando de la injerencia, porque claro, las ondas no tienen fronteras. Entonces, más allá de que hay acuerdos internacionales, Sí, claro. es decir, tú tenés que tener determinado, incluso el origen de la CX que hablábamos hoy, nace de un acuerdo internacional. O sea, Uruguay le asigna la CX para Montevideo y CW para el resto del país por un tema de decir, bueno, esto es tu espacio, esto es tu frecuencia, este es tu identificador. Algo parecido a lo que bla, bla, después bla. vendría con los canales de televisión, Exacto, ¿verdad? lo mismo. De este número, Claro. a este te corresponde a vos, ¿verdad? Claro, y ahí las discusiones, las polémicas pasan. Ahora, claro, cuando vos estás en un país frontera donde podés tener, estás ahí, tanto de Argentina para Uruguay como de Uruguay para allá, o sea, ¿cómo hacía Argentina para que no lo molestaran? Le tapaba las radios uruguayas. O sea, subía el volumen y tapaba las radios uruguayas. O sea, digamos, más allá de la política internacional, estaba después la política de los hechos. Entonces, esa dimensión política de la radio fue muy fuerte en todo el mundo, ¿no? En particular en Uruguay. Y yo creo que ahí yo llamo la segunda fundación de la radio uruguaya, ¿no? En el sentido de que las transformaciones son muy fuertes, ¿no? Porque hay una inversión de capital muy grande, nuevos equipos, nuevas transmisiones, nuevos edificios, ¿no? O sea, hay un impacto extremadamente fuerte. Me quedan 5 Sí, minutos, pero hagamos dale. esto. Yo voy a una breve pausa ahora. Dale. Y al regreso, estos 5 minutos, 4 me dicen, pero bueno, a lo mejor son 5, que nos quedan. Me gustaría, saltando Sí. mucho y groseramente las cosas, bueno, y hoy, ¿dónde estamos parados, verdad? ¿Qué podemos decir acerca de qué rol cumple la radio? ¿Qué podemos esperar de la radio? Porque están dadas las condiciones hace rato, uno podría decir, para que la radio desaparezca. Y sin embargo, usted ve que no. Aquí estamos. Aquí estamos. Ya venimos, ¿sí? Estamos conversando con Mónica Marona, la autora de este formidable libro Prendidos al Dial, la radio en Uruguay, de la periferia al centro de la cultura, 1922-1940. Este es el tramo histórico que Sí. vos... bueno, a lo mejor después habrá que abordar otros, ¿no? Esperemos, Sucesivos. Habrá que financiar también estas cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ya venimos. Bueno, y en el final, por hoy, estamos conversando con Mónica Marona a propósito de su libro Prendidos al Dial, la radio en Uruguay, de la periferia al centro de la cultura. Esta me parece una definición conceptual histórica formidable, ¿verdad? Porque justamente lo expresa en media oración, en medio enunciado, nos instala en lo que significa la radio para todos nosotros sin excepción, los que tienen más, los que tienen menos, los que están los más conservadores, los más liberales, los que están más a la derecha, los que están más a la izquierda, los que han tenido una vida de regocijo y plena, los que han tenido una vida de sacrificio y tragedias. Todos nosotros en Uruguay estamos atravesados por la radio, ¿verdad? Es decir, estamos la radio está en el centro de nuestra cultura, en el sentido amplio de la definición cultura, ¿verdad? Claro, y crecimos alrededor de algún acontecimiento radial o programa o música o tipo de música. Es decir, está en nuestra historia, ¿no? Nuestra historia personal y colectiva, ¿no? Todos podríamos hacer, por lo menos, y por supuesto que me quedo recontra corto, una historia acerca de la radio. Todos. No hay ser en este país que no pueda contarnos algo vinculado a la radio. Exacto, su radio, la que escuchó, aquella cosa que escuchó, aquella cosa que le emocionó, aquella cosa que... etcétera, 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 etcétera. Totalmente. Bien. ¿Y ahora qué? Porque ahora las plataformas son otros, los soportes son otros, las chances tecnológicas son otras y van variando minuto a minuto. Sí. ¿Qué le pasa a la radio? A mí me encanta pensar siempre desde la historia la dinámica de cambio, ¿no? En este sentido, los medios, ¿por qué permanecen? Porque cambian. Los medios de comunicación, ¿no? O sea, ¿por qué permanecen? Porque cambian, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos cine? Porque cambia, radio, televisión, o sea, van cambiando. Entonces, quizás hoy ya no tenemos que pensar más en términos de estaciones de radio, quizás hasta el término dial resulta obsoleto porque ya no nos dice mucho, pero sin embargo, el sonido, es decir, la voz, la identidad que eso genera, sigue estando vigente, sigue estando intacto. Es decir, creo que hoy diríamos, estamos frente a una cultura que reivindica y que sigue utilizando la magia del sonido. Quizás, a ver, en este periodo, esta radio, que era una sola en la casa, no está más porque ahora tenemos la radio en todos lados donde queremos, ¿no?
esa radio que vos escuchabas y si te perdías el programa no lo podías recuperar porque no se grababa, tampoco, porque tú hoy tenés una radio a demanda, quedan las plataformas, lo podés escuchar. O sea, los modos de escucha han cambiado. Pero la seducción que ejerce el sonido, lo que te permite, es decir, tú podés hacer otras actividades mientras estás escuchando. La famosa frase de Sarandí, ¿no? Nunca interrumpe y siempre acompaña. Y siempre acompaña. Y esa idea de que acompaña está desde la década del 20, desde el 22 ya decían, la radio acompaña a los enfermos, acompaña a los que no pueden salir de la casa, acompaña, siempre está esa idea de que acompaña. Después vienen los desafíos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, nosotros hoy tenemos un escenario, Uruguay siempre ha tenido un escenario increíble de desarrollo de radios, ¿no? Comparado con el resto del mundo tenemos un récord, siempre hemos tenido un récord de radios en relación al territorio y a la población. Sobre todo porque tenemos un territorio bastante homogéneo, o sea, las ondas nunca han tenido obstáculos de montañas. O sea, que Japón tenga muchas estaciones de radio tiene que ver también con su territorio, claro. pero que Uruguay no. Claro. Es porque nos gusta la radio, sí, claro. ¿no? Y porque pero nos es que gusta promedialmente, participar. yo no sé exactamente ahora, que probablemente haya andamos bajado cerca de los poquitín. 500, ¿eh? 500. O sea, si pensamos, a ver, 400 y pico, pensando en AM, FM, radios comunitarias. Hoy día tenemos y de internet, casi, ¿no?, 500 opciones de radio distintas para escuchar. Sí, para escuchar. Si el número de pobladores lo dividimos por ese, nos da un promedio, pero muy alto. Muy alto. Seguramente de los más altos del planeta. De los más altos del planeta. Sí, estamos ahí, primero, segundo, por ahí andamos, ¿no? Pero eso, a ver, a mí lo que me importa no es el récord, sino que lo que me importa es lo que significa como placer de escuchar, ¿no? Nadie va a dejar de escuchar. Entonces tenemos dinámicas de cambio, distintas formas de escuchar. Pero también tenemos algunas permanencias y algunas potencialidades. Uruguay ha tenido potencialidades muy importantes para la radio, muy importantes. La primera de ellas es un Estado que tempranamente en América Latina asumió la radiodifusión como factor de cultura y de educación. Y yo no quiero perder esto, porque han convivido armónicamente radios estatales, radios públicas, con radios comerciales o con otro carácter, o sea, conviven todos, o radios especializadas, radio dedicadas al fútbol, o radio femenina, que tuvo una larga vida. O sea, tenemos una variedad enorme. Y yo reivindico ese rasgo y esa característica de mantener esa variedad, pero de mantener también las opciones, ¿no? Entonces a mí me parece que una buena la radio estatal, lejos de pensar que tenemos que disminuir el papel del Estado, porque yo creo que al revés tenemos que ver cómo darle el mejor lugar en los nuevos tiempos. Pero ¿no? que en algún momento el Sodre lo ocupó, ¿no? Lo ocupó, pero lo ocupó de una manera brillante. Pensemos esto, cuando el Sodre se crea en el año 29 y no había otras radios públicas aquí en América Latina, había creo que una, pero digamos, es pionero en ese sentido, porque el Estado ocupó siempre un lugar importante. Pero el papel que le asignó a la cultura, es decir, ¿qué es lo que buscó en ese momento Francisco Gigliani, que en ese momento era ballista, ¿no? ¿Qué es lo que él es el que lo impulsa? Aunque él solo tuvo consenso de todos los partidos políticos, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa a él? Impulsa que la buena música llegue a todos. O sea, él no busca una radio elitista. Él lo que dice es, la población tiene derecho a conocer las mejores obras musicales y el canon musical. Ahí contrata al mejor musicólogo del momento, que es Kurt Lange, le da un presupuesto, eran 8 empleados, tiene la mejor discoteca, es el Estado, ¿no? La mejor discoteca de música clásica con las mejores obras. Y este alemán lo que dice es profesionaliza el campo. O sea, la radio nace con una misión, ¿no?, clarísima, que es educar a través de un gusto musical, que uno después podrá discutir si es ese, si tiene que ser otro. En ese momento eran las definiciones. Pero también dice, no perdamos de vista que el relato deportivo, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, que rápido nos olvidamos que el primer partido de fútbol se transmitió desde el Estado, ¿no? Entonces uno dice, bueno,
esa radio que discutida, porque quién la escucha, no sé qué, bueno, tenía eso. Entonces, y se le dotó de las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque venía de una política cultural donde el Estado tenía que fomentar y promover la cultura, las artes, por ejemplo, uno dice, bueno, la mejor discoteca, pero también el auditorio, o sea, ¿qué es lo que compra en el 30, 31, en plena crisis? El Sodre compra el Teatro Urquiza, que lo transforma en el Auditorio Sodre, que después se incendió, que después se transformó ahora en esto, ¿no? La compañía de ballet, la orquesta, ¿no? Porque uno dice, bueno, que una radio tenga una orquesta tiene sentido, porque tenga ballet es un poquito extraño para una radio, pero sin embargo formaba parte de una cultura. Y la paradoja es que el SODRE, Servicio Oficial de Radiodifusión Eléctrica, que nace como radio y a eso le agrega las políticas culturales, hoy ha tenido cambios. Hoy el SODRE, las radios ya están fuera, son Radio Nacional, ¿no? Y la televisión también quedó afuera, o sea, fue incorporando. Lo cual, bueno, va marcando también los tiempos, ¿no? Tiene cierta... nosotros los historiadores no juzgamos si eso también está mal. Lo que estamos diciendo es que claro, se van acompasando con los cambios. Y hoy, cuando vos lo ves en todo el mundo, se acompasa en radio, con televisión. Eso está bien que vayan juntos. Ya de paso acá digo, está mal que les pongan unos contenedores con pocas condiciones de trabajo al lado de los estudios de televisión, ¿no? Porque digo, creo que al revés, creo que la radio pública cumple un rol en la educación y en la cultura que es tremendamente importante. Para otro día, sí. Lo interesante a propósito de estos asuntos es que, teniendo en cuenta, porque si yo pienso en Radio Televisión Española, que es estatal, sí. Es la usina de entretenimiento, información y discusión más importante que España tiene, hacia adentro y hacia afuera, ¿no es cierto? Sí. Si pienso en la BBC, otro tanto. Y cómo, a pesar de ese origen, y cómo, a pesar de la importancia innegable que el Estado tiene en el resto de las áreas en el Uruguay, incluso para aquellos que exhiben posiciones más liberales y más anti-Estado, ¿no es cierto? Cómo desde la perspectiva de los medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, y esto es ya tiene muchas décadas, no sé de cuándo, nunca se han consolidado como a pesar del origen, las radios más importantes o los canales de televisión más importantes. Exacto. Yo creo que esas preguntas tendríamos que hacerlas alguna vez, ¿no? Valdría la pena, digo, ¿cuál es su lugar, cuál es su rol, qué podría Porque han quedado en manos de los privados eso, ¿no? Claro, y por ejemplo, a ver, ¿qué rol debería cumplir? Porque no tiene que imitar lo que hacen los privados, o sea, tiene que generar otro insumo. Pero el Estado tiene, a través de los medios de comunicación suyos, ¿no? De la televisión pública, una posibilidad muy buena también de hacer cosas que los privados no pueden hacer, por un tema de financiamiento, por un tema de concepción, por un tema, en fin, por lo que fuera. Tú ves las producciones que se hacen en otros países y decís, bueno, eso un privado de repente no lo puede hacer. Vos decís, bueno, pensalo, mirá, ahora lo conecto, ya nos tenemos que ir. Lo conecto con, por ejemplo, en mi otra profesión, que es el teatro, ¿no? Y pienso en la Comedia Nacional, que es el elenco estable público único del país, ¿no? La verdad que me gustaría que la intendencia tuviera uno, las intendencias tuvieran unas y el Ministerio de Educación y Cultura tuviera otros también, ¿verdad? Para dar más trabajo, entre otras cosas. ¿Y cuál es la obligación? Primero, el rigor profesional, tal cual, ético, estético de las calidades. Siempre decimos, o anda en la Comedia Nacional que vas a ver qué calidad mínima tenés, después te gustará. Y después otro asunto, no estar exclusivamente regido por las exigencias del mercado. Tal cual. Porque si no, ¿qué pasaría con los clásicos? ¿Qué pasaría con Shakespeare? ¿Qué pasaría con Molière? ¿Qué pasaría con Florencio? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Entonces, y para eso está el Estado. Pero nunca jamás en bajar calidades y nunca jamás en transformarse en opción elitista para unos pocos, ¿no? Ni tampoco en un monopolio, ¿no? O sea, yo creo que tiene que convivir. Nadie lo ha dicho, ¿no? No, claro, pero digo, que está bueno reflexionar. No, por eso, pero digo, que digamos, que cumplen roles diferentes, que conviven, que se retroalimentan,
reinventan y que hace que, por ejemplo, esto, tenemos los clásicos, los radioteatros, por ejemplo, que asumió el Sodre en los 50 y en los 60, no era el melodrama eran obras de la mayor calidad con los mejores actores y entonces ofrecía otra alternativa al público. Bueno, Mónica, te toca despedir. Vamos a apagar la radio. No la vamos a apagar porque seguimos. Porque además ahora nos vamos a hablar con la querida amiga también, admirada también, Anabela Baldovino, la fotógrafa, a propósito del fotógrafo argentino que presenta su libro hoy en la Fundación Mario Benedetti. El libro justamente se llama 100 años del poeta de la gente, Mario Benedetti, fotografías de Eduardo Longoni. Vamos a estar hablando con Anabela acerca de este autor. Y a vos, Mónica, te agradezco mucho la visita y nos reencontramos más temprano que tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tenés en tu nombre tenés 2 M's y 3 N's, porque sos doble N, ¿verdad? Sí, soy doble N, tal cual. Gracias por el tiempo otra vez.